Bien, en estos momentos nuestra sesión ha comenzado a grabarse. Buenos días a todos, bienvenidos sean a nuestra clase 56 de cálculo integral. Vamos a comenzar, déjenme presentarles. Bien, la clase pasada nosotros estuvimos revisando el primer criterio, bueno, no el primero, no, sí, fue el primer criterio, que fue justamente la parte de la prueba de la integral, que evidentemente era una de las cosas que nosotros comentábamos que si no era de pronto una serie telescópica o una serie geométrica, pues no podríamos determinar como tal la convergencia. Y establecimos ciertos criterios a fin de entender cómo es que lo vamos a manejar. Pero claro, aún así, aunque el resultado de la prueba de la integral me quede un número, no implica que ese número vaya a ser justamente el número hacia donde vaya nuestra serie. Es decir, si bien antes nosotros decíamos, pues de pronto nuestra serie, si es telescópica, pues se tiende a ir a un medio cuando aplicamos el límite por la situación de la suma parcial. Pero, aclaro, a esta altura, pues nada más nosotros, el criterio nos dice que converge, pero no nos dice a dónde. Por mucho que entonces nuestra integral nos quede un valor, no implica que ese mismo valor sea el de la serie. Una cosa es el resultado de la integral, pero otra cosa es distinto la parte de la serie. No son equivalentes. Si bien tienen relación para poder determinar quiénes serían los respectivos números, pero no es un factor para decir ese es el número en el cual converge nuestra serie. Bueno, fíjense bien. Vamos a continuar con otro ejemplo. Entonces, déjenme ponérselos aquí. Déjenme quitar esto de mi clase anterior. Y bueno, evidentemente, pues tendremos nosotros la serie desde igual a 1 hasta infinito. En este caso, tendríamos, sería fracción y sería logaritmo natural de i sobre i. Ok, perfecto. Recuerden que cuando nosotros tenemos una serie de esta forma, o bueno, de cualquier forma, ahorita estamos, quizás es muy aventurado el decir de esta forma, pero acorde a los siguientes criterios que vamos a ver, pues bueno, ya tendríamos como que identificado a ver cuál es como el que puedo aplicar acorde a mi problema. Pero bueno, de acuerdo al criterio de la integral, nosotros tenemos que asociarle su respectiva función. Entonces, dicha función va a ser f de x, tendríamos aquí, déjenme ponerlo en otro color, tendremos que f de x es igual, sería fracción, sería logaritmo natural de x entre x, ¿vale? Entonces, fíjense bien. En este caso, nosotros tendríamos que probar que esta función, 1 es continua, 2 es no negativa y 3 es decreciente en el intervalo de 1 al infinito. Pero claro, aquí déjenme colocar, aquí el ejercicio empieza desde el 3, ¿sale? ¿Por qué empieza desde el 3? Bueno, muchachos, porque en este caso, algunas series no las podemos determinar, por ejemplo, a partir desde 1. Eso depende de cómo se comporta. Aquí yo me equivoqué en anotar el ejercicio. Nuestra serie empieza desde 3. No importa, al final sigue estando dentro de los números naturales, que fue como definimos nosotros a una serie. Porque recuerden que una serie viene de una sucesión y las sucesiones ya definimos de dónde a dónde van. Ok, fíjense bien. Nos preguntamos si esta función es continua justamente desde 3 al infinito. Y la respuesta es sí. ¿Por qué, muchachos? Porque si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, siempre que nosotros queremos determinar si cierta función es continua, nos preguntamos qué tipo de función es. Aquí es el caso de una función de tipo racional, donde, por ejemplo, yo no puedo dividir entre cero. Entonces, la x no puede ser cero. Pero si lo restringimos más por la parte del numerador, nosotros notamos que el logaritmo, acorde al dominio que ustedes vieron en cálculo diferencial, dice que el logaritmo no puede ser ni cero ni negativo. Entonces, todavía restringimos más nuestro dominio. Es decir, que aquí nuestro dominio, déjenme ponerlo así, o sea, el dominio de esta función, déjenme ponerlo así como de subíndice f. Este dominio nos va a quedar igual. Tendríamos nosotros que debe de ser cuando va desde 0, es decir, 0 en el intervalo abierto, coma a infinito. Pero aclaro,
Claro que es continua nuestra función porque nuestra función empieza desde 3 al infinito, entonces está dentro de ese dominio. Entonces nosotros podemos afirmar que la función, a ver, déjenme ponerlo aquí, por lo que la función es continua en ese intervalo. Okay. Por lo que la función es continua en ese intervalo. Ya lo tenemos, ahí está. ¿Vale? Porque si bien es cierto, el dominio va desde cero hasta el infinito, pues aquí pues sabemos que nuestra serie va desde 3 hasta el infinito, entonces es claro que va a ser continua en ese intervalo. Ok, no es negativa. ¿Será no negativa? Bueno, ¿cómo probamos que sea no negativa? Bueno, podríamos desarrollar algunos términos de la serie. Por ejemplo, en este caso, si pensamos, vamos a suponer aquí sería igual al logaritmo de 3 entre 3. Más me quedaría, fracción sería logaritmo natural de 4 entre 4. Más tendríamos nosotros, fracción sería en este caso logaritmo natural de 5 entre 5 y así sucesivamente. Pero si ustedes, por ejemplo, son todavía más observadores, noten que, por ejemplo, el logaritmo de 3 cuando lo ponen en calculadora, logaritmo de 3 logaritmo de 4 no les sale un número negativo. De hecho, los negativos están involucrados o reservados para cuando nosotros tenemos la parte de un número que no sea cero, pero sí está entre cero y uno, es decir, como los respectivos decimales, pero antes de llegar a uno. Entonces, ojo aquí, otra manera de probar la no negatividad es mediante la gráfica. Entonces, voy a dejar de presentar y voy a poner nuestro graficador que es GeoGebra a fin de ver cómo se comporta esta función. Entonces, ojo acá, tendríamos f de x es igual, sería logaritmo natural de x, entre x. Y si ustedes se dan cuenta, desde el intervalo desde 3, porque aquí está el 3, hasta el infinito, no hay ningún valor que sea negativo. Entonces, evidentemente, pues no va a ser negativo. Aclaro, ustedes lo pueden terminar desarrollando todos los términos. Nunca va a suceder que va a ser negativo. Que sea uno más grande que el otro, bueno, eso es otra cosa y eso es para probar que puede ser decreciente o no, que eso es otra cosa que también vamos a tener que experimentar en unos momentos. Pero a lo que voy es que no va a ser ningún valor porque inclusive si nosotros restringimos la función desde, pensemos, f, desde 3, déjenme ver si puedo ponerle aquí infinito. Ok, no, no me lo permite. Entonces déjenme ponerle hasta 100, por ejemplo. Ya está tornado allí, pero aclaro, nunca en este caso va a ser negativo. Eso es a lo que quiero llegar. Entonces, bueno, fíjense bien. Voy a tomar una captura y aquí tendríamos. Ok, voy a dejar de presentar y bueno, evidentemente pues voy a pegarlo en mi presentación original. Entonces, fíjense bien, tendríamos nosotros que se comporta de la siguiente manera. Entonces, aquí tendríamos nuestra respectiva función. Entonces, aquí podemos afirmar la función es no negativa en ese intervalo. ¿Vale? Entonces, todos los pormenores aquí evidentemente van a ser positivos. Es lo único que me interesa en la segunda condición, cuando vimos en este caso la parte de la función asociada. Ahora, me falta una última cosa y eso es que sea decreciente en el intervalo asociado. Es decir, tenemos que determinar que, o bien ver si de pronto esa serie pueda ser decreciente en el intervalo de 3 al infinito. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para determinar esta parte? Bueno, pues una de las cosas con las cuales contamos nosotros es justamente con el criterio de la primera derivada. Si ustedes recuerdan, en cálculo diferencial se había comentado que para determinar el que si crecía o no crecía una función, podríamos utilizar en este caso el criterio de la primera derivada y analizar qué pasa con los términos que en ese sentido nos resulten. Entonces, por ejemplo, si nosotros obtenemos la derivada de dicha función,
Fíjense bien cómo lo vamos a manejar. Entonces, a ver, aquí tendríamos nosotros, a ver, déjame ponerlo en color morado, y tendríamos nosotros que determinar la derivada de dicha función. Entonces, recordemos que dado que es una fracción, se coloca como u lo de arriba, que sería el logaritmo, y v sería lo de abajo, que sería x. Y acorde a la regla de derivación para la división, tendríamos que va a ser v, que sería el segundo, por la derivada del de arriba. Entonces, segundo sería x multiplicado por 1 sobre x. Y en este caso me quedaría menos, sería el primero, que sería logaritmo natural de x, multiplicado por 1. Y abajo me quedaría entre x elevado al cuadrado, que sería, conforme a la regla, sería el segundo, o bien el de abajo, elevado al cuadrado. Esto es igual, nos quedaría en este caso, tendríamos x por 1 sobre x, me queda 1, menos logaritmo natural de x por 1, me queda logaritmo natural de x entre x elevado al cuadrado. Y bueno, en este caso, por ejemplo, vamos a analizar los números que aparecen en términos de nuestra función que nos resultó de la derivada. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en la parte de arriba, no importando quién sea x, arriba me va a quedar negativo, porque los valores del logaritmo para ese intervalo, por ejemplo, si pensamos en el logaritmo de 3, por decirlo así, logaritmo de 3, esto me queda 1.09, pero 1 menos 0.9 ya me está generando un número negativo. En el denominador no sucede esa parte. ¿Por qué? Porque como está elevado al cuadrado, yo siempre afirmo que todo eso es positivo, pero en la parte del numerador sí puede ser negativo todo. Entonces, ojo, porque esta función evidentemente va a ser menor a cero. Entonces, evidentemente ya hemos comprobado que va a ser que la función es decreciente, ok, espérame tantito, por lo que la función es decreciente en ese intervalo. ¿Justo por qué? Porque analicemos qué es lo que nos queda en el numerador. Aquí el logaritmo, no importando el número, desde el intervalo de 3 al infinito, este siempre sobregana al 1. Entonces, evidentemente, todo esto nos queda negativo y aquí positivo, menos entre más, por eso me queda negativo y en este sentido, por eso decimos que es menor a cero. Y recuerden que acorde al criterio de la primera derivada, si la primera derivada es negativa, podemos afirmar que la función es decreciente. Bien, hasta aquí. ¿Tenemos alguna duda con respecto a cómo probar los respectivos, pues sí, respectivos puntos que tenemos sobre las funciones? Es decir, sobre que sea continua, sobre que no sea negativa y que sea decreciente. ¿Vamos bien hasta aquí, muchachos? Ok, perfecto. Reitero, cualquier duda, por favor, avísenme. Ok, muy bien. Voy a continuar entonces a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, continuamos entonces. Fíjense bien, entonces, una vez que ya nosotros tenemos estas como condiciones iniciales a determinar, pues vamos a crear, en este caso, claro, esto no es un indicativo en que ya pueda converger mi integral, eso o sea, no es así, nada más estamos determinando como las condiciones necesarias para la función y así poder aplicarlo. Entonces, fíjense bien, vamos a determinar entonces la integral, sería la integral desde 3 hasta el infinito. ¿De quién? Bueno, en este caso, déjenme borrar esta parte. Tendríamos de fracción, sería logaritmo natural de x entre x diferencial de x. Y esto es igual, nos va a quedar límite cuando b tiende al infinito. B tiende al infinito. ¿De quién? Bueno, pues me va a quedar en este caso, tendríamos nosotros, esperen, porque tendríamos que poner la integral. Entonces, sería en este caso la integral desde 3 hasta b, ¿de quién? Sería fracción, y aquí tendríamos nosotros logaritmo natural de x entre x diferencial de x.
Bueno, fíjense bien en este caso, porque lo vamos a analizar y es una integral muy sencilla de resolver. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí, vamos a suponer, primero vamos a resolver esta integral y nos quedaría de la siguiente forma. A ver, aquí tendríamos esta integral, déjenme ponerlo en color morado, y vamos a ocupar aquí un cambio de variable. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente si tomamos a u como logaritmo, su derivada sería 1 sobre x, ya la tendremos aquí. Por lo tanto, fíjense bien, nos quedaría de la siguiente forma. Sería u es igual, a ver, déjenme ponerlo, u es igual al logaritmo natural de x. Entonces, la derivada de u, derivada de u, por ejemplo, la derivada de u sería fracción y sería 1 sobre x diferencial de x, o lo que es lo mismo, tendríamos nosotros de x entre x. Muy bien, entonces vamos a resolver primero la integral como si no tuviera límites de integración y nos quedaría de la siguiente manera. Espérame porque bajó el tamaño. Ok, ahí está. Entonces tendríamos nosotros integral de quién. Bueno, pues nos quedaría de u diferencial de u. Y esto es igual, nos quedaría fracción y tendríamos nosotros u elevado al cuadrado sobre 2. De tal manera que esto es igual, nos quedaría un medio. ¿De quién? Bueno, pues nos quedaría del logaritmo al cuadrado de x. Y esto es igual, nos quedaría un medio. Si lo sustituimos, me va a quedar, sería logaritmo al cuadrado de b menos sería logaritmo al cuadrado de 3. Muy bien, entonces ya lo tendremos de esta manera y evidentemente pues vamos a tener que ir desarrollando. Entonces, aclaro, nos quedaría en este caso, a ver, ya una vez que lo tendremos, nos quedaría igual, sería un medio de quién. Bueno, pues nos quedaría, tendríamos aquí el logaritmo natural al cuadrado de quién, de infinito. Y en el otro caso, pues nada más me queda menos el logaritmo al cuadrado de 3. ¿Por qué? Porque el otro, el límite de una constante, es la misma constante. Y aquí es claro que cuando lo desarrollamos, ojo, el logaritmo al cuadrado al infinito, en este caso me quedaría todo infinito. Entonces tendríamos aquí, sería esta expresión, y esto me quedaría infinito. Entonces sería infinito menos el logaritmo al cuadrado de 3 y todo esto me va a quedar igual a infinito y ya sería nuestro resultado. Por lo que afirmamos, aclaro, que decimos aquí nuestra serie, por lo que la serie diverge. Y ya tendríamos este criterio, ¿vale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a este planteamiento? ¿Sí ha sido claro? Ah, ok, ok, perfecto. Muy bien. Anótenlo, por favor, para que podamos continuar. Reitero, cualquier duda, con toda confianza pregunta. Ok. Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, fíjense bien. Déjenme duplicar diapositiva. Y bueno, una de las cosas más importantes que tenemos, uno de los resultados más interesantes que tenemos mediante el criterio de la integral es la serie P. Entonces, fíjense bien, vamos aquí a colocar
sería en este caso la serie P. Ujú. La serie P en sí, por ejemplo, cuando P es igual a 1, se transforma en algo que se le llama la serie armónica, que es muy útil para la situación de cualquier sonido. Ujú. Y para el resto, es decir, para los otros valores de P, también me ayuda a determinar como el desgaste de ciertos materiales. Eso, aclaro, se utiliza más a menudo en ingeniería. Entonces, fíjense bien. Déjenme, voy a quitar esta parte. Bueno, esta no, para asociarle la función correspondiente. Y déjenme mostrarles cómo va la función P. Entonces, fíjense bien. La serie P, tendríamos nosotros aquí, sería 1 entre, y me quedaría I elevado a la P. Se le llama P porque va elevado justamente a ese valor de P. Y aquí la I inicia desde 1. Entonces, ojo acá porque tendremos que la serie desde I igual a 1 hasta infinito de 1 entre I elevado a la P. Entonces, la función asociada aquí tendríamos que sería f de x es igual a 1 entre, me quedaría x elevado a la p. Ok, pero bueno, evidentemente aquí eh, tendríamos esta función y tendríamos que ver qué sucede en los respectivos intervalos. Entonces, por ejemplo, fíjense bien, ahorita vamos a hacer las consideraciones cuando resolvamos todo de manera general. Por el momento vamos a determinar si es continuo. A ver, ¿es continua esta función? Sí, claro está, porque el único problema que tenemos es que aquí no se divida entre cero. Sin embargo, como nuestra serie inicia desde 1, o sea, aquí estamos hablando del valor de x, como inicia desde 1 hasta el infinito, evidentemente esta función es continua en ese intervalo, porque reitero, el único problema que tenemos es cuando aquí valga cero, pero no está en este intervalo de definición. Por lo tanto, nosotros podemos concluir, déjenme ponerlo aquí, por lo que la función es continua en el intervalo asociado, es decir, en el intervalo de 1 al infinito, ¿sale? Entonces, ahí está, tendremos nosotros esta función. Ok, perfecto. Reitero, si hay alguna duda, por favor háganmelo saber. Muy bien, muchachos. Entonces, fíjense bien, ya vimos aquí la parte en que es continua en ese intervalo. ¿Será no negativa? Pues sí, ¿no? Porque fíjense bien, reitero, el valor que está variando no es P, es la X. Entonces, si aquí le ponen 1 a la P, 2 a la P, aclaro, aquí la P, aunque aquí le asociemos un exponente negativo, no va a ser negativo esta parte. ¿Sí me explico? Entonces, ojo, déjenme ocupar como algunas situaciones o gráficas modeladas a fin de que podamos ver qué sucede en esa parte mediante GeoGebra. Entonces voy a dejar de presentar y fíjense bien. Voy a presentar algunos prototipos de funciones. En este caso, déjenme tomar una hoja nueva. ¿Ok? Y vamos a determinar, por ejemplo, f de x es igual a 1 entre, y supongamos que tenemos x elevado al cuadrado, por ejemplo. Vamos a determinarlo de esa manera. Si se dan cuenta, en este caso, los valores, y cito aquí, desde 1 hasta el infinito, son todos que no son negativos. No hay gráfica aquí abajo. Entonces, aclaro, eso fue para el caso. Reitero aquí, déjenme ponerlo de la siguiente manera. Función, y déjenme ponerle f que vaya desde 0 hasta, pensemos, 200. Entonces, aclaro, déjenme quitar esta parte y ya tendríamos esta función. Aclaro, esta función la vamos a determinar con p, por ejemplo, p mayor que 1, porque reitero, estamos trabajando con un exponente mayor al mismo. Entonces aquí déjenme ponerle p mayor a 1. Entonces aclaro, aquí está. Déjenme nada más, voy a ponerlo en otro color. Ahí está, P mayor que 1. Reitero, todas se van a aparecer. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, aquí le cambiamos, vamos a suponer a 4, no importa, al final es una repetición de la misma. Entonces, bueno, así lo dejamos con esa parte correspondiente a P mayor que 1. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo,
Fíjense, aunque P sea igual a 1, vamos a crear aquí la función h de x es igual a 1 entre x. Noten cómo a pesar de eso mismo, es decir, tendríamos nosotros función, a ver, vamos a poner h y sería desde 0 hasta 200, por ejemplo, que no puedo poner el infinito. Y fíjense cómo en este caso tendríamos esta función. Déjenme ponerlo en otro color. Uh-huh. Ah, claro, esto es para darnos una idea de cómo van trabajándose las funciones. Entonces, por ejemplo, en este caso, para el de color rosa, tendríamos nosotros que es para p igual a 1. Entonces, nos quedaría p es igual a 1. ¿Ok? Entonces, ojo acá porque voy a transformarlo con respecto a los colores. Entonces, aquí, por ejemplo, este va a ser color rojo y aquí tendríamos que este va a ser color rosa. ¿Sale? Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, h, por ejemplo, vamos a poner m de x es igual, tendríamos nosotros a 1 entre, y vamos a poner aquí x elevado a la menos 3, por ejemplo. Ok, a ver, fíjense bien, aquí para menos 3. Interesante. Entonces, no se podría aquí, en efecto, a ver, déjenme ponerle aquí función. El valor inicial sería m y x sería desde 0 hasta 200. Entonces, aquí, por ejemplo, fíjense en esta función. ¿Qué pasa cuando la p es un exponente negativo? Bueno, evidentemente aquí tendremos esta situación en que sigue siendo no negativa, pero esta no va a ser, aquí algo importante, no va a ser decreciente. Interesante, ¿no? Bueno, entonces fíjense bien. Aquí nosotros tendríamos este valor y aclaro, a ver, déjenme mover aquí, p mayor que 1 y déjenme poner aquí la parte de p eh, menor a 0. Entonces, ojo acá, tendríamos en este caso p menor que 0. ¿Ok? ¿Y qué pasa, por ejemplo? Porque aquí nosotros tendríamos el determinar qué pasa si p está entre 0 y 1. ¿Sí me explico? Entonces, aquí la situación va a cambiar. ¿Por qué, muchachos? Bueno, porque en este caso, ¿qué sucede? Déjenme ponerle n de x es igual, tendríamos, por ejemplo, 1 entre x elevado, pensemos, a la 1 medio. 1 medio, esperen, déjenme aquí, está mal esta ecuación, x elevado a la 1 medio. Entonces, noten cómo, en este caso, déjenme, voy a poner otra vez función y vamos a ponerle n que vaya desde 0 hasta 200. Ajá. Y bueno, fíjense bien, déjenme quitar esta parte y noten cómo en esta función, que la voy a poner de color azul, déjenle quito la etiqueta, aquí estamos trabajando con los valores de P cuando están entre 0 y 1. Entonces, ojo acá, déjenme poner en nuestro texto, trabajamos aquí con, sería 0 menor que P menor que 1. Ay, espérame, aquí sería 1. ¿Ok? Déjenme ponerle el color correspondiente. Y noten cómo estamos haciendo todas esas situaciones. Entonces, a ver, por ejemplo, aquí nosotros decimos, tenemos que todas estas funciones, todas ellas, no son negativas. Aclarando aquí que tenemos que utilizar el hecho de ver qué sucede con respecto a estas funciones cuando variamos los parámetros P. Entonces, noten cómo tenemos varios casos. P igual a 1, P mayor que 1, P entre 0 y 1 y P negativo. Pero algo importante a mencionar es sobre la situación para cuando la P es menor que 0. Porque si bien es cierto, esta función no está siendo decreciente. Entonces, aquí eso es algo muy delicado a mencionar. Pero bueno, déjenme aquí, voy a tomar una captura de todas las variaciones que hicimos con respecto a la P. Reitero, si ustedes tienen alguna duda, pregunten con toda confianza, sin problema. Ok, entonces aquí evidentemente nosotros podemos determinar, en este caso podemos afirmar que la función, por lo que la función es no negativa,
es no negativa en el intervalo asociado. Ujú. Ahí sí ya tendríamos un problema. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, reitero, aquí estamos probando la no negatividad. Si ustedes me dirían, pero eso no es una demostración formal, es cierto, pero finalmente en términos de las series, uno va determinando el que no sea negativo con respecto a desarrollar ciertos términos. Ujú. Allí, bueno, lo estamos desarrollando en el plano cartesiano, pero vemos qué sucede con todos ellos. Ujú. Muy bien. Perfecto. Entonces, ya una vez que nosotros tenemos, en este caso, este tipo de aseveraciones, pues vamos a ver la última condición, en que sea decreciente en ese intervalo. Entonces, en este caso, por ejemplo, teníamos un problema cuando P es menor que cero. Pero bueno, a ver, hasta aquí no sé si tengamos alguna duda. Voy a cambiar de diapositiva a reserva que alguien me comente lo contrario. ¿Vamos todos bien? Cualquier duda, reitero, con toda confianza pregunten, ¿eh? Ok, bien, continuamos entonces. Entonces ya vimos la continuidad, ya vimos que no sea negativa. Vamos a ver qué pasa con la parte de que sea decreciente. Para ello, lo que voy a hacer es justamente determinar la derivada. Entonces déjenme aquí, voy a quitar este cuadrito. Y bueno, la derivada asociada nos va a quedar. Ok, tendríamos f' X. Recordemos que esto se puede ver como, bueno, a ver, déjenlo pongo aquí. Esto va a ser igual, tendríamos nosotros igual a, sería X elevado a la menos P. Ujú. Bueno, en este caso nos quedaría menos P, ajá, sería por X elevado a la menos P menos uno. Entonces aclaro porque así es como nosotros tenemos la parte de la derivada. Ahora, aquí sí depende mucho de cómo sea la P. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa para la P negativa? Entonces, por ejemplo, si P es negativa, déjenme ponerlo aquí, para P negativa, pero que sea esa menor que cero, o sea, tendremos un número negativo, entonces con este menos se vuelve más. Entonces, evidentemente, para P negativa, la función es creciente. Ujú. Para P negativa, la función es creciente. Entonces, ¿qué podemos afirmar en el mundo de las series? Que no podemos, si la función es creciente, entonces el criterio no dice nada para P menor que cero. En algunos libros lo mencionan como que diverge, pero no me gustaría quedarnos con esa idea porque el que diverja o no va a depender de los criterios que ocupemos. Yo nada más aquí lo voy a poner como que el criterio no nos dice nada, o sea, no es concluyente nuestro criterio. Más adelante veremos que algunos de los criterios manejan esa misma idea como la estoy planteando, que a veces ni siquiera podemos concluir nada. Entonces, yo aquí nada más me restringo a decir que para P negativo no podemos decir nada y aquí queda sujeto a que nosotros de pronto tengamos otro tipo de criterio a fin de llegar a esta parte. Pero hasta el momento, con el criterio de la integral, no podemos determinar porque ya falló ahí la función, no le podemos asociar dicha función. Aunque claro, ya más adelante, y sí veremos que de pronto esta serie tiende a diverger cuando P es menor que cero. No obstante, bueno, diverge, ¿por qué? Bueno, porque en este caso, como nos quedaría negativo, entonces nos tendríamos allí 1 sobre i a la p. A ver, déjenme escribirlo en vez de estarlo platicando. A ver, fíjense bien, si p es negativo, entonces eso quiere decir que nuestra serie va a ser de esta forma. Entonces, evidentemente, aquí nosotros tendríamos igual, sería aquí, en efecto, sería 1 sería 1 entre i a la p, lo cual me quedaría i elevado a la p.
poquito, pero ojo, a ver, de una vez les doy por qué diverge. Ok, si nosotros desarrollamos los términos, en este caso, tendríamos nosotros que nos quedaría de la siguiente forma. Claro, aquí uno podría pensar, a ver, espérate, pero yo entro al rescate y aquí evidentemente, pues lo que puedo hacer es ver que se parece a una serie geométrica. No es así, porque tendríamos que tener la expresión uno menos el exponente. Entonces, por aquí no tenemos a la P, pero de pronto ustedes me dirían, pero yo soy muy bueno utilizando la regla de los exponentes, sí, pero recuerda que no puedes separarlo porque no te queda una constante, o sea, la A forzosamente es 1. Entonces, no hay más. Y evidentemente, cuando lo vamos desarrollando, les quedaría como en este caso 1 elevado a la P, bueno, sería, sí, a la P más 2 elevado a la P, ¿sale? Más 3 elevado a la P y así sucesivamente. Entonces, esta secuencia de polinomios, es decir, que si nosotros lo pensamos desde el punto de vista de GeoGebra, déjenme ponerlo así, déjenme voy a escribirlo de esta forma. Reitero, ahí utilizamos la regla del exponente negativo, por eso es que nos quedó positivo. Muy bien, entonces en este caso, fíjense bien, ¿qué pasa para cualquier tipo de función de esa forma? Es decir, f de x es igual a x elevado al cuadrado, por ejemplo. F de x es igual a x elevado al cubo. Ahí está. Ah, ok, a ver, creo que no lo puse bien. A ver, voy a ponerle en otra función, g de x es igual a x elevado al cuadrado, ahí está. H de x lo voy a poner igual a x elevado a la cuarta, ahí está. Y así todas, o sea, yo puedo tener un sinfín de funciones. Es más, por ejemplo, m de x es igual a x elevado a la sexta potencia, ahí lo tenemos. Y todas comparten esta característica en particular, en que si nosotros las tendemos a ir hacia el infinito, eso también se va al infinito. Ahí está. Entonces, justamente por esas razones que en algunos libros lo comentan como que la serie diverge. Pero aquí yo les podría decir, o sea, sí, sí lo vamos a ver, pero necesitamos más criterios. Pero si ahorita se quieren quedar con la idea de que diverge, está bien, no hay ningún problema. Pero aclaro, sí lo tenemos que formalizar. Entonces, aclaro, por esa situación, nosotros afirmamos, déjenme aquí, voy a ponerlo, enviarlo al fondo, y por esta razón nosotros decimos que para P menor que cero no decimos nada. Pero si alguno de ustedes quiere, e insiste en ponerlo como que de pronto, en este caso, pues tendríamos una situación que sea divergente, está bien, no hay ningún problema, se puede cumplir, se vale. Pero aclaro, sí tengo que hacer la demostración formal de por qué para P menor que cero no podemos afirmar nada. Ok, bueno, entonces este fue el caso para P negativo, entonces P negativo no lo incluimos, pero tenemos otros casos a asignar. A ver, por ejemplo, evidentemente si aquí tendremos vamos a suponer, si P va entre 0 y 1, no importa, porque al final tendremos entre 0 y 1, si bien es cierto, es positivo. Entonces, en este caso, tendríamos con este negativo, sigue siendo decreciente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aclaro porque al final nos queda negativo. Si P es igual a 1, bueno, pues súper chévere, porque aquí tendríamos x elevado a la menos 2, pero aquí seguimos preservando este menos. Y si la P es positiva, entonces es claro aquí que por este negativo, todo me va a quedar negativo. Entonces, ojo aquí, para los otros valores de P, es decir, para, para los demás valores de P, los demás valores de P, la función es decreciente en el intervalo. Eso es lo que podemos concluir. Bien, entonces todas nuestras afirmaciones van a ser justamente relacionadas a la parte de que vamos a restringirnos únicamente para P igual a 1, P entre 0 y 1 y P mayor que 1. Pero claro, aquí ya cumplió la función que sea continua, que sea no negativa y que aparte sea en este caso, a ver, déjenme quitar esto porque este ya estaba en la diapositiva anterior, que sea en este caso decreciente, pero para P menor que 0, evidentemente esto no va a ser decreciente. Bien, hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a estas como aseveraciones que estoy haciendo? No, profesor.
Ok, perfecto. Anótenlo para que podamos continuar. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Reitero, si necesitan tiempo para anotarlo, sin problema. Ok, bueno, muy bien. Continuamos entonces. Bueno, fíjense bien. Y entonces aquí ya tendríamos que nuestro prototipo sería esa función, pero aclaro, siempre y cuando P no sea negativo, ¿sale? Es decir, P sea menor que cero, ahí no podemos afirmar nada. Entonces, fíjense bien. En este caso, reitero, el no afirmar es porque ya sabemos que sí se va a ir al infinito, pero todavía me hace falta algo más para definirlas. Ok, fíjense bien. En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues evidentemente vamos a tener nosotros que visualizar nuestra respectiva integral asociada. Entonces, en este caso, nos quedaría que esta expresión sería la integral de quién a quién. Sería desde 1 hasta el infinito. ¿De quién? Bueno, nos quedaría de 1 entre, nos quedaría x elevado a la p, diferencial de x. Y entonces, en este caso, esto se transforma igual al límite cuando b tiende uh, al infinito. ¿De quién? Bueno, pues nos quedaría en este caso de la integral de quién desde 1 hasta el infinito. ¿De quién? Bueno, me quedaría de 1 entre, tendríamos aquí x elevado a la p, diferencial de x. Ok, recuerden que primero voy a elaborar dicha integral, entonces fíjense bien, déjenme aquí, voy a copiarlo y me quedaría en este caso de la siguiente forma. Déjenme aquí, voy a ponerlo en otro color, sería en este azul, está bien. Y bueno, aquí nos quedaría que si nosotros, por ejemplo, tendríamos aquí x elevado a la menos p. Y bueno, es claro aquí que nosotros podríamos utilizar la regla del exponente para integrales y me quedaría x elevado a la menos p más 1 entre, me quedaría menos p más 1. Ok, déjenme aquí modificarlo para que no tenga al inicio el menos y me quedaría x elevado a la 1 menos p. Esperen, sería 1 menos p y aquí sería 1 menos p. Muy bien, si sustituimos nuestros respectivos límites, ok, a ver aquí, algo que se me fue, sería aquí b. Claro, al final ya saben que es lo mismo, sería b, aquí la b, y bueno, evidentemente, pues aquí nuestra constante sería 1 sobre p. Ok, entonces esto es igual, nos quedaría en este caso como tendríamos 1 entre, nos quedaría 1 menos p. Ajá. ¿Por quién? Va a ser, si lo sustituimos, nos va a quedar b elevado a la 1 menos p. Y en el otro caso me quedaría menos 1 elevado a la 1 menos p. Y bueno, es claro aquí que 1 elevado, no importa cualquier cosa que sea, me va a quedar 1. Entonces aquí tendríamos 1 entre, sería 1 menos p. Y aquí tendríamos en este caso, sería b elevado a la 1 menos p menos 1. Entonces, ojo aquí porque vamos a calcular entonces el límite de esa expresión, quedando entonces de la siguiente manera. Sería 1 entre, tendríamos aquí 1 menos p, y sería en este caso, sería al sustituirlo, me quedaría infinito elevado a la 1 menos p. Ajá. Y el límite de una constante es la misma constante. Pero claro, aquí tenemos que hacer algunas como consideraciones con respecto a qué pasa con el valor de p. Ok, fíjense bien. Vamos a comenzar. Ya vimos el análisis de p menor que cero no es concluyente en nuestro criterio.
Pero claro, intuitivamente sabemos que va a diverger. Ahora, ¿qué sucede si de pronto nosotros decimos, o bien, qué pasa? Claro, ahí ustedes me dirían, pero pues yo sé que infinito a un exponente, ajá, espérense, no siempre sucede de esa manera. A ver, por ejemplo, vamos con el primer caso. Déjenme, bueno, anótenlo y ahorita duplico diapositiva para que veamos a dónde quiero llegar, porque hay que hacer muchas consideraciones en este caso. Ujú. Reitero, cualquier duda que se tenga, por favor avísenme con toda confianza. Bueno, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Un momento, por favor. Ok, nada, se avisan en cuanto finalice, por favor. Profesor, Dígame. de lo último que está en azul, donde dice B a la 1 menos P menos 1, quedó 1 porque restó 1 menos 1. ¿En dónde, dónde? En esta parte de Lo azul. último en azul. Ah, porque se refiere a esta parte de 1 elevado a la 1 menos p. ¿Por qué nos queda 1? Ajá, ahí restó el menos 1, ¿no? Ah, ok, porque aquí recuerda, ajá, sí, resté porque es límite superior menos el inferior, pero me queda 1 nada más. ¿Por qué? Porque aquí no importa a qué potencia se eleve. Por ejemplo, si tú aquí tomas 1 al cuadrado, ¿cuánto nos queda, Omar? 1. Ajá, 1. pero mi 1 al pregunta sería, cubo. ¿por qué B no queda solo B? Ah, porque b puede ir variando, dependiendo del número. O sea, b puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, y tú sabes que 3 elevado al cuadrado no es lo mismo que 3 elevado al cubo. Dependiendo de quién sea el exponente, va variando. Ajá, pero P seguiría siendo 1, ¿no? No necesariamente, o sea, digo, puede cambiar. O sea, aquí, por ejemplo, tenemos condiciones como que P está entre 0 y 1, ¿sí me explico? O P es mayor que 1. En el caso de la sustitución para el 1 no hay tanto problema, porque no me interesa quién sea aquí el valor de P. Al final, cualquier número, o sea, tendremos aquí cualquier número como exponente, pero que de base tenga el 1, siempre me va a quedar el 1. Ujú. Pero en la B no puedo afirmar esto por la variación que sufre la P. Ok, No bien. sé si con ello respondo a su pregunta. Sí, sí, sí. Ok, gracias. ¿De nada? Ok, perfecto. ¿Alguien más? Ok, bueno. Perdón, no le pregunté si ya había terminado. O si me dijo. Sí, ya, gracias. Ok, perfecto, gracias. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, en este caso, evidentemente, pues tendríamos que hacer ciertas consideraciones. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en el primer caso, donde tengamos 0 menor que P, menor que 1? Es decir, si bien vamos a considerar este caso, ojo aquí, tendríamos nosotros lo siguiente. Igual y tendríamos esta expresión. Si aquí de pronto nuestra P tiende a hacerse, o sea, sabemos nosotros que iba a estar al infinito. Entonces, a ver, déjenme ponerlo ya aquí el infinito. Es a donde tiende la B. A ver, si nosotros estamos aquí entre un número que está entre 0 y 1, están de acuerdo que aquí me va a quedar infinito elevado a un exponente y va a ser aquí positivo. Pero sabemos que si aquí es positivo, por ejemplo, infinito al cuadrado, infinito al cubo, infinito a la cuarta, eso me va a quedar infinito al final. ¿Sí me explico? O sea, aquí, aclaro, analicen la parte de P. Por ejemplo, si P está entre 0 y 1, pónganle, por ejemplo, P igual a un medio. Me quedaría
infinito elevado a la 1 menos un medio, pero 1 menos un medio me quedaría un medio. Entonces, la raíz de infinito, por decirlo así, me va a seguir quedando otra vez infinito. Entonces, toda esta expresión me va a quedar infinito. Bueno, si no comprendieron, díganme y les explico con todo gusto. Y bueno, evidentemente aquí nosotros, déjenme tomar un cuadro de texto. Entonces, para ese intervalo, para, déjenme ponerlo como ecuación, nosotros sabemos que para el intervalo de 0 menor a p menor que 1, a ver, menor que 1, entonces nosotros decimos, para ese intervalo, la serie diverge. Claro, ya teníamos también un prototipo en que diverge cuando p era menor que 0. Ya tenemos aquí también que entre 0 y 1 también va a diverger. Ahora, ¿qué sucede en el caso cuando p es igual a 1? Entonces, si p es igual a 1, aclaro aquí, tendríamos nosotros la siguiente expresión. Entonces, tendríamos aquí 1 menos 1, y aquí tendríamos 1. Entonces, ojo acá, nos quedaría evidentemente 1 entre 0, y aquí tendríamos en este caso infinito a la 0. Infinito elevado, ok, elevado a la 0 menos 1. Pero todo número elevado a la 0 da 1, no importando que el número sea muy grande. Entonces aquí nos queda, sería 1 menos 1, y al final esto me queda 0 entre 0. Es decir, esto va a ser infinito. Entonces, evidentemente también para p igual a 1, la serie diverge. Para p igual a 1, la serie diverge. Y aclaro, este tipo de valor, aclaro aquí, bueno, diverge, pero esta serie tiene un nombre en particular. Entonces, déjenme ponerla así. O sea, tendríamos que esta serie sería de esta forma, cuando p vale 1, entonces nada más me quedaría la i. Y bueno, evidentemente ya sabemos que diverge, pero esta serie se le conoce como la serie armónica. Entonces, hasta aquí sí vamos bien, sí entendemos la parte de qué pasa cuando P está entre 0 y 1, cuando es 1, y nos falta analizar para P mayor que 1. Sí vamos entendiéndolo, si no díganmelo con toda confianza, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí es claro o no? Ok. A ver, por ejemplo, Daniel, Nancy, Omar, ¿sí quedó claro o no? Para mí sí, profesor. Ok. Gracias. Bien, gracias, Daniel. Omar, ¿sí quedó claro o no? Sí, profe. Ok, perfecto. Reitero, sí es un poquito complejo como porque estamos abstrayendo muchas cosas, es decir, asumimos como ciertos valores y tenemos que pensarlo muy rápido. Por eso la insistencia en preguntarles. Iván, ¿sí vamos entendiendo? ¿No? Creo que Iván no está. Ok. Víctor, Kevin, Leonardo. Sí, profesor. Sí, todo claro. Muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces porque nos hace falta determinar qué sucede para P mayor que 1. Ok, fíjense bien, déjenme, voy a ir al siguiente caso. Bueno, entonces aquí aclaro qué pasa cuando P es mayor que 1. Bueno, en este caso, déjenme borrar esta parte. Bueno, fíjense bien. Cuando la P es mayor que 1, aquí es claro que me va a quedar 1, entre, me quedaría 1 menos P. Y aquí tendríamos en este caso, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, que si P es mayor que 1, esta parte me queda negativo. Es decir, tendría un
sería infinito elevado a un exponente negativo. Entonces, evidentemente, me quedaría, a ver, vamos a proponer aquí como un cambio de variable. Entonces, vamos a proponer en que u sea igual a 1 menos p. Pero evidentemente, si p es mayor que 1, ¿están de acuerdo conmigo que aquí me quedaría infinito elevado a la menos u? A ver, espérame, déjenme ponerle elevado a la menos, y aquí sería menos u porque nos va a quedar al final negativo, acorde a la condición que tenemos, menos 1. Entonces, si nosotros, por ejemplo, seguimos simplificando, me quedaría 1 sobre 1 menos p, y aquí tendríamos en este caso 1 entre, aquí me quedaría infinito, utilizando la regla del exponente negativo, elevado a la u, y aquí tendríamos nosotros menos 1. Entonces, ojo acá, porque todavía podemos seguir simplificando. Me quedaría 1 entre 1 menos p multiplicado por, me quedaría 1 entre, e infinito elevado a la u, pues me va a quedar infinito. Y aquí tendríamos menos 1. Ahora, fíjense bien, en este caso, una vez que nosotros ya lo adaptamos, recordemos que para la parte de 1 sobre infinito, ¿se acuerdan que nosotros lo habíamos definido en cálculo diferencial como que 1 sobre infinito tendía a irse hasta 0? Porque si nosotros dividimos un número entre un número que es muy, muy grande, ese número se tiende a ir hacia 0. Por lo tanto, esta expresión me quedaría igual. Tendríamos nosotros, déjenme ponerlo en otro color, sería igual a 1 sobre p, bueno, 1 entre 1 menos p, y aquí nos quedaría en este caso 0 y menos 1. Entonces, esto es igual, nos quedaría menos, tendríamos aquí, sería 1 entre 1 menos p. Y bueno, sabemos que la p es un valor, entonces evidentemente todo esto me va a generar otro nuevo valor. Por lo tanto, para p mayor que 1, la serie converge. Entonces, para p mayor que 1, la serie converge. ¿Okay? Entonces, evidentemente para la serie P únicamente va a valer o va a converger cuando P sea mayor que 1. En todos los casos, decimos que la serie diverge. Entonces, mayor que 1. El otro que conocemos es para P igual a 1. Ok. ¿Preguntas hasta aquí con respecto a la serie P? De mi parte no, profesor. Ok, perfecto. Anótenlo por favor para que vayamos a algunos ejemplos. Reitero, esto nada más es el ver, reitero, el hecho que me haya salido menos 1 sobre 1 menos p no implica que eso sea donde converge. Únicamente este criterio me indica hacia dónde se está tendiendo a ir. Es decir, si converge o no converge, pero no me indica en ningún momento si de pronto nosotros tenemos dicho valor que sea el valor de nuestra serie. No podemos determinarlo hasta este momento. Muy bien. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Vamos a algunos ejemplos de la serie P. Entonces déjame ponerle ejemplos de la serie P. Okay. Fíjense bien, aquí nada más voy a preparar si converge o no converge, porque nada más tendríamos nosotros que ver qué pasa con el valor de P. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos P elevado, en este caso, por ejemplo, pensemos, déjenme ponerlo así, sería la raíz cuadrada de I, déjenme poner esta primera. En segundo ejemplo, déjenme ponerlo aquí como sería I elevado a la menos 4, por ejemplo. En este caso, pues sí, tendríamos en el otro caso, sería la serie, desde I igual, aquí ponemos a la sexta. Y bueno, vamos a determinar la convergencia de cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, a ver, este lo vamos a poner de otro color. Aquí está. Entonces, fíjense bien. Por ejemplo, para este primer caso, nosotros tendríamos lo siguiente. Aquí tendríamos que transformar a exponente fraccionario y me va a quedar I igual a la 1/2. O sea, tendríamos ahí el exponente fraccionario. Pero dado que P está entre 0 y 1, entonces aquí notamos que esta serie
diverge. La serie diverge. Entonces, aquí está, la serie diverge. En este caso, por ejemplo, tendríamos nosotros, a ver, déjenme copiar esta parte, y si ocupamos la regla del exponente negativo, nos va a quedar en este caso y elevado a la cuarta. Aquí, dado que estamos en el caso para p negativo, que es el caso que yo les decía que no podemos determinar nada, entonces aquí yo voy a colocar que el criterio no es concluyente. No es concluyente. Ok, perfecto. Entonces ya lo tendríamos aquí. Y en el caso de la otra expresión, que sería i elevado a la sexta, como es positivo el valor de p, entonces nosotros decimos que la serie converge. Reitero, eso nada más es de fijarnos justo cómo está la parte o la estructura de nuestra expresión. Sucede también como en el caso número 1, donde tuvimos que hacer como cierta adecuación hacia un exponente a fin de determinar la convergencia o divergencia de la misma. Entonces, ahí hay unos ejemplos relacionados a la serie P. Reitero, aquí nada más lo único que nosotros hacemos es determinar si converge o no converge acorde a lo que acabamos de ver o demostrar ahorita. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda con los ejemplos de la serie P? ¿Sí ha sido claro? Ok, anótenlos por favor para que podamos continuar. Ok, en lo que lo están anotando, quiero comentarles que son dos avisos. El primero de ellos es, recuerden que en este examen semanal tenemos que entregar ya el proyecto terminado, ¿sale? Por allí, sí recibiste mi correo, Omar, ¿verdad? El último que te mandé, en que no importaba, era una aproximación y que al final el hecho de que GeoGebra te obtuviera un área así era porque estaba considerando todos los pormenores de la función, pero nosotros nada más lo queremos entre esos dos puntos, pero no importa. Sí, así te va a quedar en GeoGebra. Ok, sí, lo recibí. Gracias. Ok, de nada. Y segundo aviso, recuerden que acorde a nuestro calendario que nosotros habíamos visto, la semana de la certificación, espérenme, ya les indico, empiezan ya, ahora sí, uno fue la solicitud, pero en el otro caso ya tenemos nosotros que la inscripción sería inscripción a la certificación del 22 al 28 de noviembre. Entonces, eso quiere decir que a partir del próximo lunes y hasta el día domingo tienen para inscribir la materia. Reitero, ya están en el tablón las calificaciones que llevamos hasta el momento. Ustedes me dirían, pero falta un examen semanal que no se ha calificado. Sí, pero este examen semanal, si fueran 2 o más, sí les diría, entonces sí tengo que calificar porque nos da una mejor perspectiva, pero aquí no es necesario. Con la calificación que ustedes tienen, a lo sumo aumentarían 0.5 o 0.6 a lo mucho, dependiendo de cuánto hayan sacado, ¿sale? Pero reitero, vean ustedes, miran por favor sus tiempos y al final, por ejemplo, de los que sí logran inscribirla, entonces sí les voy a indicar, por ejemplo, en este caso, cuáles son como las áreas de mejora para el siguiente curso, cómo dejamos al grupo, etcétera, ¿vale? Bien. Esos eran los dos avisos. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta con respecto a esta parte? Ok. Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. ¿Mm? Bueno, fíjense bien. Estos fueron los ejemplos que hemos visto sobre la prueba de la integral. Evidentemente necesitamos de más criterios porque no todo es de pronto como concluyente, como lo vimos aquí en el caso para P negativo. Entonces, vamos a comparar ahora, es decir, dando en este menester de los criterios de comparación, vamos a poner como título prueba de comparación o criterio de comparación directa. Entonces, déjenme poner criterio de comparación directa. Bueno, fíjense bien. Todos estos criterios, muchachos,
al final los establecemos a fin de que ustedes ya, cualquier serie arbitraria que se les presente, ustedes hagan los arreglos, la manipulación algebraica correspondiente para que puedan de pronto como ver cómo se está desarrollando y por consiguiente dar una posible respuesta. Reitero, no siempre sucede que uno va a encontrar hacia dónde converge, ¿sale? Pero sí tratamos de ver de qué manera podemos hacerlo. Ujú. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, fíjense bien. Supongamos que nosotros tenemos una serie arbitraria, es decir, una serie de esta forma, donde nosotros tendríamos, déjenme ponerle aquí, sería A sub índice I. Entonces, el criterio de comparación directa, literal, vamos a tener que compararlo con otra serie que de pronto nosotros ya conozcamos su respectiva convergencia. Pensemos una serie de la forma, vamos a suponer, de tipo P, una serie de tipo que se haga con la prueba de la integral, una serie telescópica o bien una serie geométrica. Entonces, prácticamente tenemos esta serie y aclaro, esta serie es de términos positivos. Eso sí está sucediendo justo por la manera en cómo se define. Entonces tenemos una serie de términos positivos. Una serie de términos positivos. Ok. A ver, tantito, si serían términos positivos. Ok, tenemos esta serie de términos positivos, que así le llamamos la serie desde i igual a 1 hasta infinito de a sub i. Muy bien. Una vez que nosotros tenemos esta parte, bueno, pues vamos a tomar o vamos a elegir una serie, y aquí déjenme ponerle, de b sub i. Entonces, aquí vamos a poner, elegimos una serie arbitraria. Arbitraria, conocida. ¿Sale? Aclaro, como que tratamos de ver qué sucede con ese tipo de comparación. Entonces, elegimos una serie arbitraria conocida, la cual le llamamos B sub i. Se entiende que esta serie es mucho más fácil de manejar que la inicial, es decir, es mucho más sencilla obtener su convergencia. Quizás no conocemos a cabalidad, pero si logramos de cierto modo llegar, ya sea telescópico, ya sea a geométrico o serie P, ya la hicimos. ¿Por qué? Porque evidentemente vamos a tener el siguiente criterio. Entonces, si nuestra serie de aquí, entonces vamos a anotar, si, si esta serie converge, ok, déjenme aquí hacer como un espacio, converge, entonces la serie, y ahorita dejo un espacio que voy a anotar, converge. Entonces, fíjense bien, tendríamos aquí, si tenemos esta serie, entonces esta serie de aquí va a converger también. Entonces, ojo acá, aquí voy a anotar, en caso contrario, la serie diverge. Ok, aclaro, esto se da, vamos a anotar aquí, nota, la serie arbitraria se da por construcción. Ok, fíjense bien. Anoten por favor este criterio y ahorita continuamos y les explico mediante un ejemplo a qué se refiere este criterio de comparación directa. Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario.
Ok, perfecto. Muy bien, déjenme, voy a duplicar diapositiva. Y bueno, déjenme ir a algunos ejemplos. Déjenme ponerlo así. Ejemplos del criterio de comparación directa. Comparación directa. Bien, al igual que el criterio de la integral, aquí también ocurre que nosotros no podemos determinar cuál es el valor de la serie, ¿sale? Pero sí podemos decir si converge o no. Aclaro, a partir del criterio de la integral y todos los criterios que veamos son así, o sea, sabemos que converge, pero no nos dice a dónde. A pesar de que un valor nos dé, ese no es el valor de nuestra serie. Ustedes dirán, este ya está muy incisivo con esa parte muy trillada. Sí, porque les juro que a veces en los exámenes que me presentaron en la Academia de Ciencia y Tecnología, he visto errores de ese tipo, donde, por ejemplo, pensemos en el caso de la clase anterior que nos dio pi sobre 4, nuestro resultado. A veces le ponen que esa integral, o sea, integral, perdón, esa serie es igual a pi cuartos, y no es cierto. Entonces, eso yo lo vi de 2 exámenes que revisé, que me mandaron el PDF, se los juro que lo vi en 9. Entonces, sí es un error que lo están entendiendo de esa manera. Por eso aquí sí soy muy claro a decir, no es ese valor. Si bien nos da un valor, nada nos determina que converge o no converge, pero en ningún momento eso es igual a la serie. Ok, fíjense bien. En este caso vamos a utilizar tendríamos esta serie que se define de la siguiente forma. Sería 1 entre i elevado al cubo, más 4. Evidentemente aquí, por ejemplo, nosotros podríamos hacerlo por el criterio de la integral. Es verdad. ¿Por qué? Porque, a ver, la función sí es continua, es no negativa, porque todos los términos evidentemente van a ser positivos. Y también tenemos que va a ser decreciente, pero fíjense cómo integrar 1 entre x al cubo más 4 nos resultaría tan complejo, porque aparte no se parece a ningún tipo de pensemos de pronto algún tipo de método de integración. Podríamos utilizar fracciones parciales, pero tendríamos que descomponer, o sea, tendríamos que hacer esa suma de cubos. Entonces tendríamos el caso cuando tenemos una raíz real distinta y una raíz compleja, no repetida, sino sería compleja, y en este caso todavía esa parte hay que descomponerlo mediante fracciones parciales. Entonces, no es necesario hacer todos estos cálculos si nosotros vamos construyendo la serie de B. Entonces, ojo acá. Esta parte lo voy a dejar así y ahorita lo voy a escribir bien, o sea, ¿quién sería esta serie B? Porque nosotros tenemos que construirla. Eso se refiere al criterio de comparación directa. Entonces, fíjense bien. Voy a partir de la idea, fíjense bien, de esta parte. Ok, ojo aquí, ojo acá porque se me olvidó aquí. Claro, va implícito, pero les voy a poner aquí en el criterio de comparación directa, que por ejemplo, a ver, tendríamos aquí que A sub i es menor o igual a B sub i. Quizás no lo había mencionado, pero si bien es cierto, en esta serie la estamos restringiendo, ¿sale? En este caso se cumple para toda i. Esta parte no es nueva para nosotros porque ya habíamos visto de qué manera acotábamos ciertas sucesiones. Recuerden que las series no son otra cosa más que una suma de términos que se dan en una sucesión. Entonces, evidentemente tenemos que acotarla. Entonces, ahí se da implícito, o sea, se entiende que la serie arbitraria que elegimos es más grande para tratar de acotarlo. Y ver que está acotado por arriba. Y si está acotado por arriba, entonces su resultado, o bien podríamos decir que, o sea, el resultado me refiero a que si converge o no converge, sabemos nosotros que va a estar determinado por ese acotamiento. Ok, nada de eso quería mencionarles para que hicieran la anotación rápida, justo porque aquí tenemos que hacer la respectiva construcción de esa manera. Entonces, nosotros sabemos que, por ejemplo, i al cubo es mayor o igual a i al cubo. Ustedes me dirían, no es cierto, es igual, no es mayor. Ok, en efecto, yo sé que es mayor, pero en matemáticas se suele escribir así porque puedo yo decir
en esta condicionante o es mayor o es igual. O sea, se puede o una cosa o la otra. Quizás no se puede el mayor porque hay una contradicción aquí. Sin embargo, recuerden, con esto voy a empezar a construir lo demás. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ya tengo esta i al cubo, le voy a sumar ahora el 4, pero solamente le voy a sumar el 4, ajá, a la parte izquierda. Entonces aquí seguimos preservando esta desigualdad. ¿Por qué? Porque i al cubo más 4 sigue siendo mayor o igual que i al cubo. Ahí sí ya me la creen, que también o puede ser igual o puede ser mayor, ¿vale? Entonces, aclaro. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es tomar los respectivos recíprocos, porque aquí tengo 1 entre i al cubo más 4, ¿ok? Entonces, fíjense bien, en este caso, si tomamos los recíprocos, recuerden que cuando hacemos eso, cambia el sentido de la desigualdad. Entonces me quedaría 1, bueno, i al cubo más 4 mayor o igual a 1 entre i al cubo. Bien, aquí aclaro, cambia el sentido de la desigualdad. Hacia, si no es mayor o igual, va a ser menor o igual. Ahorita les voy a demostrar por qué ocurre eso. Fíjense bien. Por ejemplo, claro, aquí voy a hacer la explicación de por qué cambia el sentido de la desigualdad. A ver, fíjense bien. Si en este caso, por ejemplo, toda esta expresión que estoy seleccionando se multiplica por un 1. Y lo mismo tendríamos aquí. En este caso sería 1 por i al cubo. ¿Vale? Entonces, ahora, voy a pasar este término i al cubo más 4 del otro lado dividiendo. Lo puedo hacer porque los términos no son negativos y no cambia el sentido de la desigualdad. Entonces, aquí me va a quedar como 1 es mayor o igual y tendríamos esta expresión entre, ok, eso no me gustó, pero bueno, tendríamos aquí, sería 1, tendríamos aquí i al cubo y aquí tendríamos nosotros i al cubo más 4. Y bueno, vamos a pasar este i al cubo que está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Y entonces nos quedaría de la siguiente manera. Sería 1 entre, tendríamos nosotros i al cubo. Y aquí nos quedaría, en este caso, tendríamos nada más el 1. Y si lo leemos al revés, quiere decir que 1 sobre i al cubo más 4 es menor o igual a 1 sobre i al cubo. ¿Aclaro? Aquí está la explicación del por qué se le cambia el sentido de la desigualdad. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a este problema? Se los pregunto porque esta parte sí es un poquito más difícil. ¿Qué pasó, Nancy? No tengo Ok, dudas. perfecto. Para los demás, ¿ha sido claro, muchachos? Ok, perfecto. Bueno, vamos a tomar en ambos lados, pues la serie desde igual a 1 hasta infinito. Entonces, fíjense bien, tendríamos nosotros, aquí sería la serie sería, en este caso, sabemos que i es igual a 1 y aquí tendríamos hasta el infinito. Ajá. Y tendríamos que esto es igual, sería en este caso, a ver, déjenme aquí copiar esta parte. Y ojo, le estamos aplicando en ambos lados la serie. Ok, sería i igual a 1 hasta infinito. Y bueno, tendríamos aquí esta expresión. Entonces, ojo acá, porque esto que acabamos de obtener es nuestra serie B subíndice I. Entonces, ojo, esta serie sería igual. Tendríamos aquí, sería en este caso, sería 1 entre, me quedaría i elevado al cubo. Entonces, por eso les decía, en el apunte estábamos estableciendo que nosotros teníamos que construir la serie B sub i, ¿sale? Entonces aquí nosotros podemos determinar que si de pronto, a ver, déjenme poner un cuadro de texto. Entonces, a ver, aquí nosotros sabemos que la serie B sub i, la serie B sub i, déjame ponerlo en términos de una ecuación, sería la serie B subíndice i converge por ser una serie P.
Entonces, si es una serie P, porque claro, evidentemente recuerden que la serie P es aquella donde si la P es mayor que 1, que en este caso es 3, entonces esta serie converge. Por lo tanto, yo puedo concluir, déjenme aquí tomar una línea divisora. Y entonces yo puedo decir que como se cumple este acotamiento, si converge aquí, es decir, si aquí hay un valor, entonces la suma también va a tener un valor, ¿sale? Entonces también yo puedo decir que si la serie BI converge acorde a nuestro criterio, entonces la serie, a ver, déjenme lo pongo aquí, por lo tanto, la serie A sub I converge. A sub I converge y está ahí, porque no podemos afirmar que sea una serie P, pero sí podemos decir que va a converger, ¿vale? Difícil este criterio de comparación directa y ya nos quitamos de la lata de hacer la integral. Si ha quedado claro, ya nos confundimos. Sí ha quedado claro, profesor. Ok, entonces reitero, tenemos que buscar o compararla con una serie que nosotros tengamos que inferir que de pronto pueda converger o pueda diverger, ¿sale? Ok, perfecto. Bien, por favor anótenlo para que podamos continuar. Reitero, el hacer este tipo como de comparaciones sí es hasta cierto punto un poquito engorroso, es cierto eso, pero evidentemente pues no queda de otra más que hacerlo, o sea, no es como algo que se nos vaya a ocurrir al momento. Esta parte sí es fácil, sí es difícil en cuestión de la construcción, porque tenemos que ser muy hábiles para saber acotar, ¿sale? Muy bien. Voy a continuar con el segundo ejemplo y creo que eso nada nos va a dar tiempo de hacer uno, pero bueno, no se preocupen. Fíjense bien, tenemos nosotros ahora, voy a duplicar diapositiva y voy a poner que mi serie ahora va a ser de la siguiente manera. Vamos a tener aquí fracción y aquí voy a colocar logaritmo natural de i más 2 entre y aclaro, aquí nuestra serie, acorde a lo que nos dice el ejercicio, empieza en 2. Ok, nosotros debemos de buscar una serie que también empiece en 2 y que, bueno, nosotros tenemos que construir esa serie B sub I. Ok, perfecto. Bueno, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a tener que acotarlo. Para ello, vamos a pretender que el logaritmo aquí de i más 2 sea mayor, por ejemplo, en este caso, a ver, sea mayor a 1, por ejemplo. Y en efecto, eso es cierto, porque si ustedes ponen cualquier valor y vale 2, 2 más 2 es 4, el logaritmo de 4, por ejemplo, logaritmo de 4 nos quedaría 1.38 y eso es mayor que 1. Por eso les decía, hay que tomar en esta parte todas las precauciones necesarias. Ahora, lo que dice el siguiente paso es que tenemos que dividir entre i justo para estar construyendo esta parte. Entonces, ojo acá, tendríamos nosotros lo siguiente. Si este logaritmo es mayor que 1, entonces cuando lo dividimos entre i nos va a quedar logaritmo natural de quién sería en este caso i más 2 entre i. Y esto, aclaro, va a ser mayor a 1 entre i. Ok, bueno, aclaro, aquí se dio el acotamiento por en este caso sería al revés, pero no importa. Al final, reitero, van a ver ustedes cómo es que se comporta. Sería aquí, en este caso, la serie sería mayor. Y ojo, aquí tendríamos nosotros fracción, sería logaritmo natural de quién? De i más 2 entre i. Y aquí tendríamos que empieza desde el número 2. Entonces, esto es mayor a la serie desde i igual a 2 hasta 1 sobre i. Pero ojo, aquí nosotros sabemos que nuestra serie, a ver, aclaro, esta parte ya no la necesitamos, la voy a borrar. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta serie sería, a ver, déjenme lo copio de aquí. Sería aquí esta serie
Y que claro, aunque esté en 2, en 3 o en 4, nosotros sabemos que la serie BI diverge porque es una serie armónica. Entonces la serie B sub I diverge por ser P igual a 1 y se le conoce como serie armónica. Muy bien, entonces nosotros decimos en esta expresión que si tenemos esta parte, tendríamos nosotros que determinar que por lo tanto la serie A sub I también diverge. ¿Dudas hasta aquí? Con respecto a este ejercicio, muchachos. No. Hubo un acotamiento, es verdad. Hubo ese acotamiento, pero ese acotamiento nos dio que de igual manera diverge. O sea, es decir, el criterio de comparación directa en conclusión es, creo como ciertas cotas, es decir, desde dónde a dónde voy. Y si en alguna de las acotaciones que hago me genera que puede converger, ya la hice porque converge. Pero si en una de las cotas me queda otra serie, al compararlo directamente, como dice el nombre, nos queda que diverge, ya todo diverge. ¿Sale? Bien, muchachos. Les recuerdo que el examen semanal vamos a tener que ya que concluir el proyecto sobre el objeto, la botella o lo que ustedes eligieron para poder girarlo. Recuerden que esto es parte de su tercer examen, entonces ya a partir del día martes les voy a asignar otro proyecto que va a ser relacionado a coordenadas polares. Ahora bien, nos falta, son 4 o 5 criterios más y me falta el tema de series de potencias. Espero esa parte terminarlo en esta semana que viene y en la semana del 29, es decir, el 30, quizás daré la parte del polinomio de Taylor y a partir del día miércoles o jueves 1 y 2 de diciembre respectivamente, les hablaré sobre las fechas de recuperación correspondientes a los otros parciales. Y recuerden que yo paso calificación, voy a tratar de tenerlo todo listo el jueves 9 de diciembre o si no a más tardar el martes 14 de diciembre para que al final yo pueda entregar todo el día 17. Estamos a menos de un mes de concluir el semestre, échenle ganas. Cualquier duda, por favor, pregunten. Se los juro, no me enojo, pero sí vamos a trabajar en conjunto. De mi parte es todo por el día de hoy. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana y pues estamos en contacto. Hasta luego, pueden retirarse. Hasta luego, profesor. Hasta luego, cuídense. Martes. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Bonito Omar. día. ¿Sí? Profe, Dígame, Víctor. yo tenía una duda con lo del proyecto. Ve que me atrasé unas clases Ajá. y apenas me estoy poniendo a mano con todas las materias. Entonces, Bien. no he escuchado del objeto, pero la bronca es que, bueno, yo GeoGebra lo descargué en mi teléfono y creo que cambia. Sí, en efecto cambia. ¿La situación de la computadora de escritorio sí tiene, Víctor, o no? No, no es que ese es el detalle, que el computador ahora sí que no se me hace difícil, solo sería como en el teléfono, entonces no sé cómo le podría hacer. Podríamos entonces elegir una figura que fuese un poquito más fácil o que de pronto los puntos se colocaran en puntos conocidos, por ejemplo en 1, 1, 2, 3, y de allí calculábamos de pronto como las ecuaciones correspondientes ya con GeoGebra, pero en GeoGebra nada más pondríamos los puntitos, anotamos, no sé si usted estuvo en la clase donde les dije cómo se escribían los puntos, bueno, cómo creamos un polinomio con respecto a GeoGebra. Sí, en esa clase sí estuve del polinomio. Ok, bueno, en este caso lo que podemos hacer es ir anotando en nuestro cuaderno el polinomio y de allí vamos calculando, pero claro, deben de ser puntos como más sencillos, es decir, el 1,1, el 1,3, el 2,4, por ejemplo, y las funciones se van a hacer todavía más sencillas y sobre eso calculamos. Ah, ok, entonces, Yo creo que lo primero sería, ¿ya tiene la figura elegida, Víctor? pues era lo que estaba viendo, pero primero había agarrado y pues pues algo compleja, entonces, iba a ver, entonces, como dice usted, algo más sencillo. Así es, por la parte en cómo lo ponemos en el teléfono. Ajá.
Sí, sí, No sí, sé, de porque pronto piensa en una botella, ya sea de refresco, una botella, por ejemplo, pues, de las que hay, por ejemplo, para lavar trastes, para un limpiador multiusos, y sobre eso vamos haciendo que coincida en puntos que sean más fáciles de manejar. O sea, me refiero a que las coordenadas sean enteras. ok. No sé usted qué tan bueno sea dibujando. Mm, pues no, no mucho. Ok, pero sí podemos como tratar de asemejar la curva, o sea, sí, o sea, mi sugerencia sería, en un cuaderno cuadriculado, ponga los puntos de tal manera que podamos crearle como cierta curva y forme una nueva figura. Ok. Ujú, Sí, sí, está bien. ok, y bueno, y si tiene dudas, estoy al pendiente del correo el fin de semana y ya sobre eso trabajamos. Ok, gracias, Ujú, profesor. de nada.